Bueno, chicos, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Agradezco a Jimena y a todo el grupo de organizadores de estas sesiones por la invitación para hablarles de un tema sin duda novedoso, muy actual, ¿no? Y que está en boga en el área de investigación. Entonces creo que puede ser de mucho interés para ustedes en cuanto a pues un área nueva que se está analizando y se está evaluando los potenciales efectos que puede tener a la salud. Y esta área es la que conocemos como epigenética. Muy acertadamente en el cartel de publicidad que hizo el grupo, ponían, ¿no? Separaban la palabra en epi y genética y ponían epi sobre, ¿no? Y genética, pues el estudio del genoma. Entonces, justo se refiere a eso, ¿no? Es el estudio de todas las marcas o de todos los procesos regulatorios que están por encima de la secuencia de DNA o que van más allá de la secuencia de DNA que tenemos codificada. Entonces se define a la epigenética como el área que estudia los cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin que se presente ninguna modificación en la secuencia de DNA. Esto se refiere a todos los procesos de reacciones químicas que ocurren sobre la molécula de DNA, pero no con cambios en su secuencia, es decir, no cambia la secuencia de bases nitrogenadas que conforman al DNA. Si ustedes recuerdan, hay 4 bases nitrogenadas que forman nuestro DNA, que son adenina, timina, guanina y citosina, ¿no? Habitualmente se estudia desde el punto de vista genético el cambio de esas bases nitrogenadas, ya sea cuando se presentan de forma rara, que les llamamos mutaciones, o bien cuando se presentan de forma frecuente, que les llamamos entonces polimorfismos. La epigenética no ocurre a ese nivel, ocurre más bien al nivel del empaquetamiento del DNA. ¿Cómo es esto? Bueno, piensen en una célula eucariota que mide unas cuantas micras y que tiene dentro de ella todos sus organelos, incluyendo el núcleo celular, ¿no? Dentro de ese núcleo celular, que es microscópico, debe caber, ¿no? Debe estar empaquetado una hebra de 2 metros aproximadamente de DNA, que eso es lo que mediría nuestro DNA extendido, ¿no? Entonces se imaginarán que es imposible meter el DNA en el núcleo celular, pues así nada más, ¿no? Entonces se tiene que enrollar como si fuera un carretito, ¿no? Un hilo sobre un carrete para que se compacte y se condense lo más posible y pueda caber en el núcleo. Esto ocurre cuando el DNA se asocia con histonas, que son proteínas que justo funcionan como el carrete sobre el cual se va a enredar la molécula de DNA. Y también, bueno, hay otras proteínas que mantienen fija esa interacción. A ese conjunto entre DNA y proteínas que representan el empaquetamiento de la molécula de DNA a nivel nuclear le llamamos cromatina, ¿sí? La cromatina entonces acumula de forma química toda la información que regula la expresión génica. Y lo interesante es que a diferencia de la secuencia de DNA, que pues nacemos con ella y ya no cambia en el tiempo, la epigenética sí se va modificando a lo largo de la vida dependiendo de las señales ambientales que recibimos. Estas señales ambientales pueden ser la dieta, puede ser partículas en el aire, moléculas que respiramos, a las que nos exponemos, si hacemos ejercicios, si fumamos, si tomamos alcohol, etcétera. Todos estos factores estarían modificando nuestra información epigenética o de regulación de la expresión de nuestros genes a nivel del empaquetamiento inteligente que tiene el DNA en el núcleo. De forma que vamos a tener varios niveles a los que podemos estudiar el DNA, ¿no? La forma más simple que seguramente ustedes recuerdan para el estudio del DNA es la doble cadena, ¿no? La famosa doble hélice de DNA que fue descrita por Watson y Crick y que
pues tiene la característica de estar conformada por estas bases nitrogenadas que platicábamos, enlaces fosfato y puentes de hidrógeno, ¿sí? Tiene desoxirribosa como azúcar principal formando la molécula. Esta hélice de DNA, esta doble hélice, es altamente estable, justo por su característica de complementariedad de bases y de ser una doble cadena, es altamente estable. Sin embargo, no puede encontrarse desnuda en la célula, ¿no? No puede estar así libre porque sería de cualquier manera susceptible a daño y además, como les decía, pues de entrada no podría caber en el núcleo celular. Entonces tenemos un siguiente nivel de compactación que sería el nucleosoma. Este nucleosoma se conforma por un octámero de histonas, esto es 4 diferentes histonas que se encuentran por duplicado, ¿sí? De forma que son 8 proteínas en total que forman el core o el núcleo sobre el que se va a enrollar el DNA. El DNA da aproximadamente una vuelta y media, 1.6 vueltas sobre el octámero de histonas. Son alrededor de 146 pares de bases las que quedan rodeando el octámero de histonas y conformando el nucleosoma. El siguiente nivel de compactación, ya piensen que además de formar ese enredado del DNA sobre el carretito, que son las histonas, ahora debemos enrollar varios de estos carretitos para que ocupen cada vez menos espacio, ¿sí? Entonces como que les damos todavía vueltas entre ellos o los plegamos entre ellos, ¿no? A esta siguiente estructura de compactación le llamamos collar de perlas porque tiene la característica justo de tener unas cuantas bases de separación y luego vienen los nucleosomas compactados cada vez más cerca, ¿sí? Entonces recuerda la estructura de un collar de perlas y por eso se le puso ese nombre. El siguiente nivel de compactación ya es una fibra más gruesa, una fibra de 30 nanómetros, en donde ya la compactación del DNA parece más como un resorte, ¿no? Piensen que sería más como que ya empieza a dar vueltas, ¿no? Para compactarse cada vez más y justo en su dinámica nuclear se comporta como un resorte, o sea, se estira y se separa, ¿no? Ese solenoide es particularmente relevante porque actualmente se sabe que la transcripción del DNA no ocurre realmente sobre la molécula desnuda del DNA como antes se pensaba, sino que ocurre realmente sobre la fibra de 30 nanómetros. Parece que ese es el templado real de la transcripción, ¿no? O lo que realmente nos estaría sirviendo para que se una la DNA polimerasa y lleve a cabo la transcripción. Luego viene el siguiente nivel de compactación en donde todavía se junta más todo el sistema de proteínas y DNA para formar los cromosomas. Este sería la forma más condensada que tiene el genoma y así es como lo vamos a encontrar en el núcleo celular, ¿sí? Ahora, los cromosomas van a estar acomodados dentro del núcleo de una forma que antes se pensaba que era aleatoria y que simplemente era un fideo ahí metido en un tazón. Ahora sabemos que sí, sí se parece a un fideo metido en un tazón, pero realmente es como si usáramos pasta de diferentes colores y quedara como por dominio separado cada grupo de cromosomas, ¿no? Cada grupo de pasta de cierto color. Esto implica que los cromosomas no están organizados de forma azarosa a nivel nuclear, sino que tiene una razón de ser su organización. Y lo que se ha visto es que los cromosomas que quedan más cerca de la envoltura nuclear, ¿no? Más cerca de la capita que rodea el núcleo, son los más activos transcripcionalmente, son los que más se van a estar expresando y por eso necesitan estar más cerca de la envoltura y de los poros nucleares, mientras que los que están más hacia el centro del núcleo son los menos activos. Estos se van a estar expresando en mucha menor cantidad y no requieren estar tan cerca del poro nuclear, ¿de acuerdo?
a esta organización de los cromosomas dentro del núcleo le llamamos dominios cromosómicos. Entonces, pensando en la biología, ¿no? Sabemos que un organismo vivo, como nosotros, tenemos un solo genoma en todas las células que se estudien de nuestro organismo. O sea, si obtenemos de una persona un folículo de su cabello, obtenemos un frotis de mucosa bucal o sangre, ¿no? Células sanguíneas que tienen que ser nucleadas, o sea, no nos servirían los eritrocitos porque no tienen núcleo y por lo tanto no vamos a poder extraer DNA de ellos, pero sí de los leucocitos, por ejemplo, que son habitualmente los que se utilizan, ¿no? O si obtenemos saliva, si obtenemos una biopsia hepática, cualquier tipo de tejido que obtengamos de una misma persona va a tener el mismo genoma, ¿sí? Por eso es posible que en aplicaciones forenses, cuando encuentran el cuerpo de alguien, sea lo que sea que puedan analizar, ya sean los dientes, ya sea el cabello, la piel, lo que sea, van a poder identificar a quién pertenece, porque nuestro genoma es único en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí se almacena toda la información que obtenemos a partir de la herencia, o sea, a partir de la recombinación del genoma de nuestra mamá y nuestro papá, y que pues le da función a todos nuestros genes, ¿no? Pero ese genoma, como decíamos, va a estar empaquetado en una estructura de cromatina. Y esa información es cómo está organizado el genoma, ¿no? Habitualmente se compara esto con un texto, ¿no? Pensemos que el genoma sería únicamente las letras y las palabras, ¿no? Que conforman un texto. Mientras que la cromatina o la epigenética como tal sería toda la sintaxis y toda la puntuación que le da sentido a ese texto, o sea, que dice cuándo debemos hacer una pausa, cuándo debemos leer de corrido, cuándo brinca otro párrafo, cambia de idea, etcétera, ¿no? Ese es el sentido, digamos. Algo importante es que no tenemos un solo epigenoma, ¿no? Sino que la organización de este genoma es tejido específica. Vamos a tener firmas o marcas epigenéticas muy particulares de cada tipo celular, ¿no? Entonces, nuestros fibroblastos tienen un epigenoma, nuestras células sanguíneas otro, nuestras neuronas tienen otro, y así cada uno de nuestras células del cuerpo, ¿no? Nuestros hepatocitos, nuestras células betapancreáticas, nuestros adipocitos, todo tiene su propio epigenoma y eso es lo que hace complejo el estudio del epigenoma, ¿no? A diferencia del genoma. Para genoma podemos obtener cualquier muestra biológica, pero para epigenoma tenemos que tener muy clara la pregunta que queremos responder desde el punto de vista molecular, biológico, de investigación, etcétera, para poder obtener el tejido realmente informativo, ¿sí? Entonces, si voy a estudiar algo relacionado con obesidad, pues tal vez voy a necesitar una biopsia de tejido adiposo, ¿no? Si voy a estudiar, no sé, diabetes, difícilmente voy a tener acceso a páncreas porque es éticamente imposible obtener una biopsia de páncreas, pero quizá me interese estudiar resistencia a la insulina a nivel del hígado, ¿no? Y obtengo una biopsia hepática. O quizás me interese disfunción del tejido adiposo, resistencia a la insulina en tejido adiposo, bueno, puedo obtener una biopsia, ¿no? Entonces, la dificultad que se nos ha presentado en humanos para estudiar el epigenoma es justo el acceso a esos tejidos que realmente sean informativos de alteraciones relacionadas con enfermedades humanas, ¿no? Entonces, son tejidos específicos las marcas epigenéticas y son modificables en el tiempo, son dinámicas. Con el genoma no hay pierde. Sabemos que el genoma con el que nacimos va a ser el mismo genoma con el que nos vamos a morir, ese no se modifica.
pero el epigenoma sí va a estar cambiando en función de cuestiones fisiológicas, como el estado de la vida en la que nos encontremos. O sea, es diferente el epigenoma que se requiere en el menor de 1 año de vida, en el preescolar, en el escolar, en el adolescente, en el adulto mayor, en el embarazo, en la lactancia. Cada una de estas etapas llevan adaptaciones fisiológicas distintas que requieren modificaciones epigenéticas. Igual ocurre en las enfermedades, ¿no? Vamos a tener modificaciones epigenéticas dadas por distintos factores de riesgo o predisponentes para que presentemos estas enfermedades. Y habitualmente eso es lo que nos interesa estudiar. Entonces, algo así se vería la cromatina y sus estructuras, ¿no? Tenemos el DNA que mide aproximadamente 2 nanómetros, la molécula, luego comienza a compactarse en forma de nucleosomas para formar el solenoide. Primero forma el collar de perlas, que es la fibra de 11 nanómetros, y luego el solenoide, que es la fibra de 30 nanómetros, para posteriormente compactarse hasta el nivel del cromosoma, que ya mide 1400 nanómetros. Es altamente compactado y es una fibra bastante grande, ¿no? Y como ustedes recordarán, el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y un par de cromosomas sexuales que determinan si somos hombres o mujeres. Entonces, a nivel de regulación epigenética, se han descrito distintos mecanismos que básicamente son reacciones químicas que ocurren sobre la estructura de cromatina, ¿no? Se han estado estudiando varios mecanismos y cada vez se va profundizando en ellos, pero hasta el momento el más estudiado y el más vinculado a cuestiones o a mecanismos importantes en el humano es la metilación del DNA, ¿sí? Es del que más sabemos hasta el momento y además es el único de los mecanismos epigenéticos que ocurre directamente sobre la molécula de DNA, ¿no? No cambia la secuencia de DNA, pero sí modifica químicamente una de sus bases nitrogenadas, que es la citosina, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Otras modificaciones epigenéticas son las modificaciones de histonas. Las histonas les decía que son estas proteínas sobre las que se va a enredar el DNA para formar el nucleosoma. Y las proteínas, como recordarán, están formadas de aminoácidos y estas histonas dejan libres una colita de aminoácidos, ¿no? Una pequeña secuencia de aminoácidos que sale de la estructura de nucleosoma. Esas colitas de aminoácidos son susceptibles de reacciones químicas como pueden ser acetilación, metilación, fosforilación y otras que se han ido describiendo más recientemente, ¿no? Entonces lo que hacen estas marcas de cromatina es modificar los residuos de histonas, los residuos de aminoácidos que salen de las histonas, y esto tiene influencia sobre la afinidad que tiene el DNA con las proteínas y por lo tanto qué tan densa, ¿no? Qué tan compactada va a estar la cromatina o bien qué tan relajada va a estar. Entonces vamos a tener dos estados principales de cromatina dados por esto. Uno que se llama eucromatina, que significa que la cromatina está relajada, está laxa y es permisiva a la transcripción. Y otro estado que se llama heterocromatina, en donde la cromatina está altamente compactada, ¿no? Está muy cerrada, es muy difícil que acceda a la polimerasa y toda la maquinaria de transcripción, y entonces la expresión de esos genes va a estar disminuida. Otros mecanismos epigenéticos son complejos remodeladores de la cromatina, que son ATP dependientes, dependen de energía, y básicamente son proteínas, grandes complejos proteicos que reconocen la secuencia específica de DNA y
provocan estados de alta compactación o de relajación de la cromatina. Dentro de estos complejos, los más conocidos son el complejo Polycomy-Tritórax, que están altamente estudiados sobre todo en Drosophila, en mosca de la fruta, que es un modelo de laboratorio que se utiliza mucho para epigenética. Otro mecanismo de regulación son los RNAs no codificantes. Tenemos varios tipos de RNAs no codificantes, los largos, los micro y los de interferencia, RNAs pequeños de interferencia. Estos RNAs se codifican a partir del DNA mediante transcripción, pero a diferencia del RNA mensajero que viene del DNA y luego se traduce a proteína, estos RNAs se quedan como RNAs, ¿sí? No se traducen a proteína. Esto lo que implica es que tienen funciones más bien regulatorias. Esos RNAs se quedan circulando a nivel celular y pueden silenciar a otros RNAs mensajeros que sí tenían como destino codificar proteínas. Y entonces de esta forma los RNAs no codificantes pueden modificar el sistema de expresión de genes, ¿no? La dinámica nuclear es otro mecanismo de regulación epigenética que tiene que ver con estos dominios de cromosomas a nivel nuclear, esto que platicábamos de cómo están acomodados o agrupados los cromosomas dentro del núcleo. Se ha estudiado con técnicas que ahora permiten el estudio tridimensional del núcleo, que estos RNAs pueden cambiar de lugar, ¿no? Pueden modificar su comportamiento y de esta forma modificar su expresión. Ahora, como les decía, el mecanismo de regulación epigenética más estudiado es la metilación de DNA. Este es un cambio químico que ocurre sobre la molécula de DNA. En particular, se presenta sobre la citosina, que es una de las 4 bases nitrogenadas del DNA, y requerimos para que ocurra de un donador de grupos metilo, que es S-adenosilmetionina, ¿sí? Es el donador intracelular por excelencia de grupos metilo, ¿sí? Un grupo metilo es un CH3, ¿sí? Lo que ocurre es que una enzima actúa sobre la citosina permitiendo la incorporación de un grupo metilo al carbono 5 de la citosina, ¿sí? Entonces, este grupo metilo que tenía SAM, o ese adenosilmetionina, se une al carbono 5 de la citosina. Entonces, ahora en lugar de tener citosina, tengo 5-metilcitosina, ¿sí? ¿Qué significa que ocurra esto? Bueno, el hecho de tener un grupo metilo que antes no tenía o que originalmente no tiene la citosina, pues cambia las cargas, cambia la conformación de la doble cadena de DNA. Y lo que hemos visto es que cuando se encuentra hipermetilado un sitio de regulación del DNA, ocurre el reclutamiento de proteínas que reconocen a esa marca de metilación. Se unen un montón de proteínas que cambian toda la cromatina cerrándola de forma muy compacta, ¿no? Esa compactación de la cromatina actúa como un switch que bajamos, ¿no? Apagamos y entonces se baja totalmente o se inhibe la expresión génica, ¿sí? Mientras que cuando no tenemos metilación, cuando las regiones regulatorias se encuentran sin metilar, no pasa nada, ¿no? Llegan los factores de transcripción normal, se unen a las regiones regulatorias, llega la polimerasa, activa la transcripción y se expresan los genes, se prende el switch, ¿sí? Entonces la metilación de DNA actúa como un interruptor de on y off, ¿sí? Si está altamente metilado, la señal es off, se apaga la expresión, ¿sí? La metilación de DNA y en general, como los cambios epigenéticos, se han ido estudiando a lo largo de los años, sobre todo
en el contexto de gemelos monocigotos. Esto se ha hecho pues justo para evidenciar si todos los cambios que podrían atribuirse a ciertas enfermedades estarían relacionados con genética, perdón, o si pudiera haber cambios epigenéticos. Entonces, si agarramos gemelos monocigotos que son idénticos genéticamente hablando y que compartieron la placenta y demás, no hay cambios entre ellos, vienen de misma mamá, mismo papá, mismo proceso fetal, mismo desarrollo intrauterino, misma información genética, ¿no? Pero lo que se ha visto es que a lo largo de los años, a pesar de que son genéticamente idénticos, los gemelos monocigotos llegan a presentar diferencias importantes en la vida, ¿no? Relacionadas sobre todo en que unos se enferman de una cosa y otros no, ¿no? Entonces, se ha ido estudiando este proceso en gemelos y algunos dicen, ¿no? Que hay evidencias, pues, de esto desde películas en las que uno era un gemelo malvado y otro un gemelo bueno, ¿no? O en la literatura, como ocurre en Cien años de soledad, en donde hay un fragmento que dice, Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano y no podía entender cómo los dos gemelos, que parecieron una sola persona en la infancia, habían terminado por ser tan distintos, ¿no? Esto lo escribió García Márquez sin saber absolutamente nada de epigenética, obviamente, pero evidenciando estas diferencias que se generan en la vida a pesar de ser individuos genéticamente iguales, ¿no? Entonces, la evidencia biológica nos dice que sí hay explicación molecular de por qué ocurre eso, ¿sí? Y que esa explicación molecular está dada por diferencias epigenéticas, ¿sí? Algunos individuos van a acumular ciertas marcas, mientras que otros acumulan otras marcas epigenéticas, y esto hace las diferencias entre gemelos monocigotos, ¿sí? A nivel cromosómico se han identificado algunas regiones particularmente relacionadas con estos cambios a nivel molecular, eh, sobre todo a lo largo de la vida. O sea, en los primeros años de vida, los 3 años no son tan evidentes, se ven prácticamente iguales, pero a los 50, 80 años sí se ven las diferencias. Ahora, bueno, hay varios ejemplos en la naturaleza de regulación epigenética y aquí les pongo un ejemplo que es muy bonito en este tipo de gatitos con patrón siamés, ¿no? Vemos este punto de color que se presenta en las extremidades distales, ¿no? En las partes más alejadas del cuerpito del gato. Estos serían las orejas, en la parte frontal de la carita, en las patitas y en la cola, ¿no? Eso es regulado epigenéticamente porque esas células que están más pigmentadas son las partes más frías del cuerpo del gatito, mientras que lo demás es más clarito, ¿sí? Por esa razón, a esta chulada de gatita que tenemos ahí, le pusimos de nombre cromatina, ¿no? Entonces, ella es un ejemplo de un patrón epigenético de expresión, ¿no? Sus células del cuerpo transcribían genes relacionados con el color claro del pelaje, mientras que las células de estas regiones frías transcriben células que pigmentan el pelito a un color más oscuro. Ahí. Y bueno, uno de los factores en humanos que más tiene que ver con la regulación epigenética es la dieta, ¿no? Es la alimentación que tenemos, porque pues siempre estamos expuestos a ella y bueno, hay una amplia variedad de componentes de la dieta que modifican los patrones epigenéticos y les voy a ir contando algunas de las evidencias que tenemos sobre esto, ¿no?
A esta área de estudio de la que vamos a estar hablando ahorita se le conoce como genómica nutricional y abarca el estudio tanto de los cambios que tienen las variantes genéticas sobre la utilización de los nutrimentos, que a eso le llamamos nutrigenética, como al revés, ¿no? ¿Qué cambios provocan los nutrimentos sobre la expresión génica? A eso le llamamos nutrigenómica, ¿sí? Y pues entra también la parte de epigenética que estudia cómo los nutrimentos influyen en la regulación transcripcional, principalmente a partir de metilación del DNA, para provocar cambios en la expresión de genes. Entre las evidencias experimentales que tenemos de la influencia de la nutrición sobre la epigenética, hay un modelo muy bonito de ratón que se conoce como ratón agutí, ¿sí? Este modelo de ratón, bueno, es interesante y es bastante bonito desde el punto de vista experimental porque el ratón agutí de forma natural tiene un patrón de color de tipo moteado, ¿sí? Como marrón, ¿no? Combinando tonos cafés con tonos amarillos. Ese es el color natural del ratón agutí. Pero se ha observado que su color y su fenotipo en general se modifica por cambios epigenéticos. Entonces, cuando el ratón tiene metilada la región reguladora del gen agouti, ¿no? Que la tiene hipermetilada, se controla la expresión del gen agouti de forma que solo se expresa en los melanocitos, en las células que dan color al pelito del ratón y que controlan que solo se ocupen de la pigmentación del ratón y que tenga este color o este patrón de pelaje moteado, ¿no? Pero cuando se modifica ese patrón de metilación en esa región reguladora del gen agouti, lo que ocurre es que se desmetila toda la región y entonces se pierde el control transcripcional que hacía que el gen agouti solo se expresara en los melanocitos y que pigmentara marrón, ¿sí? Lo que ocurre es que al perderse la metilación se empieza a expresar el gen en otras células corporales en las que originalmente no debería expresarse, ¿sí? Esto provoca que se modifique toda la programación de la célula y que el ratón nazca con otro color de pelaje, ¿sí? Pero además tiene cáncer, diabetes, obesidad, es un ratón más grande y más gordito y para colmo es amarillo, ¿no? Entonces no hay pierde, es muy fácil de distinguir cuál es el ratón que tiene la alteración molecular, ¿no? En este caso de metilación de DNA. Ahora, ¿cómo es que se ha estudiado este sensor, ¿no? de cambios epigenéticos que sería el ratón agouti? Bueno, lo que se ha hecho es que se generan cruzas entre ratones y se provoca embarazo en ratones agouti silvestres, ¿no? Normales, así les llamamos a ratoncitos sin modificaciones. Entonces, a esas ratoncitas embarazadas se les da una dieta con altas cantidades de donadores de grupos metilo, como podría ser el ácido fólico, la vitamina B12, la colina y la betaína, que están implicadas en el ciclo de metilación, ¿no? Cuando se les da esa dieta a las mamás, se ve este patrón, ¿no? Se hipermetila la región del gen agouti y sus ratoncitos van a ser principalmente de tipo marrón y sanos, ¿no? Cuando se les da dieta control, o sea que no va suplementada con donadores de grupo metilo, que es la dieta Chow, la dieta clásica que se le da a los ratones de laboratorio, se observa una distribución normal, ¿no? Moteaditos, poquitos en el extremo marrón y poquitos en el extremo amarillo,
¿sí? Con la suplementación se van más hacia lo moteado y lo marrón. Cuando los exponemos a las ratoncitas embarazadas a bisfenol A, que el bisfenol A seguramente les suena cuando vemos sus siglas, ¿no? Que es mejor conocido como BPA. Esto es, si se fijan en las botellas de plástico, en los biberones y en todo eso, dice libre de BPA. Eso significa que no tiene bisfenol A. ¿Sí? ¿Por qué se volvió importante que los plásticos no tuvieran bisfenol A? Pues porque se encontró que el bisfenol A es un disruptor endocrinológico. Es una molécula que es igual al estradiol, que es el estrógeno más abundante en el cuerpo humano, y se une al mismo receptor que el estradiol, entonces causa los efectos hormonales que causa de forma normal el estradiol. Y eso pues no es deseable en un compuesto exógeno, ¿no? Entonces, este compuesto, esta molécula, entre otras cosas, provoca desmetilación de la región eh, del ratón agutí, del gen agutí, ¿no? Entonces, cuando se expuso a las ratoncitas embarazadas a bisfenol A, se observó una tendencia importante hacia tener crías con el fenotipo amarillo, con el fenotipo alterado, ¿no? Este fenotipo de ratoncitos amarillos con cáncer, con diabetes y con obesidad, ¿no? Ya la comprobación experimental de que esto era real fue cuando les dieron a las ratoncitas simultáneamente el bisfenol A, que causaría el daño, y la suplementación con donadores de grupos metilo, ¿no? Lo que se observó es que se neutralizan los efectos, o sea que los donadores de grupos metilo son capaces de evitar las alteraciones que causa el bisfenol A, y entonces vemos la misma distribución de fenotipos en las crías de estas ratoncitas que la que veíamos con el grupo control, con el grupo con dieta normal. De esta forma se comprobó que los donadores de grupos metilo, en particular el ácido fólico, influyen en la metilación del DNA, y de esta forma pueden promover diferentes fenotipos, diferentes enfermedades y diferentes alteraciones en la expresión génica. Otros estudios también en modelos animales han demostrado que no es solo, digamos, efecto que puede tener directamente un factor materno al momento de estar embarazado de la cría y que esa cría esté alterada, ¿no? O nazca con algún problema de salud, sino que estos efectos epigenéticos pudieran ser más perdurables, ¿no? Que pudieran ser incluso heredables. Eso es un concepto más nuevo en el que se aceptó la herencia de patrones epigenéticos, y pues se ha identificado que justo no se afecta solo a la primera generación, ¿no? O a la generación que se está gestando en ese momento, sino que los efectos de una deficiencia de folatos pueden perdurar hasta 5 generaciones más, ¿sí? Entonces de aquí surge esto que ahora decimos, que no eres solo lo que comes, ¿no? Sino también lo que tu mamá, lo que tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela comieron, ¿no? Entonces, en poblaciones como la población mexicana, en donde hay alto historial de deficiencia de ácido fólico, seguimos como teniendo estos fenotipos de alteración a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, aunque ahora todo fortificamos con ácido fólico y prácticamente todas las mujeres se suplementan durante el embarazo, seguimos siendo el segundo lugar en malformaciones y defectos del tubo neural, ¿no? Solo después de China. Entonces no hemos podido contrarrestar estos efectos, y esto pudiera tener que ver con esta herencia epigenética transgeneracional que venimos teniendo a lo largo de la historia, ¿no? Y esto se ha comprobado, les digo, en ratones en los que la deficiencia de folatos en una generación perdura hasta por 5 generaciones
presentando defectos del tubo neural, pero también se ha comprobado mediante estudios moleculares que se modifica la metilación de DNA en la placenta y en el genoma de la generación que se esté estudiando, ¿no? En cada una de las crías de cada nuevo embarazo, ¿no? Ahora, algo que se ha preguntado mucho cuando se estudia epigenética es, bueno, es muy difícil saber si realmente estamos hablando de cambios heredables, ¿no? De cambios que pueden transferirse de una generación a otra, o solo estamos hablando de las propias alteraciones que genera un ambiente intrauterino anormal, ¿no? En cualquier bebé en gestación, ¿no? Entonces, esto siempre se ha preguntado, pues todos los investigadores que trabajan con esto, cuando se estudia solo a la mamá y a los cambios que ocurren vía materna, ¿no? Porque finalmente la mamá no solo aporta su genoma, sino también pues todo el ambiente intrauterino en el que se desarrolla el individuo en formación, ¿no? Entonces lo que hicieron estos investigadores del artículo que les pongo aquí en esta diapositiva fue no solo estudiar lo que ocurría en el linaje directo de la ratoncita que había tenido deficiencia de folatos, sino que además hicieron otro experimento en el que cortaron el embarazo a días de que se había dado la concepción y trasladaron, hicieron un ensayo de transferencia de embriones en donde pasaron el embrioncito a una ratoncita que nunca había estado expuesta a deficiencia de folatos. De esta forma diríamos que el ambiente intrauterino en el que estaba este bebé ya era normal, ¿no? No estaría alterado. Lo único que trae este bebé es la historia de que su mamá tuvo, o sea, sí, quien le dio origen, su madre, ¿no? Tuvo historia de deficiencia de folatos. Entonces, estudiaron las generaciones siguientes de esta transferencia de embriones y vieron que ocurría lo mismo, o sea, se mantenían los defectos del tubo neural y se mantenían los cambios epigenéticos que se relacionaron con estas alteraciones, ¿no? A partir de estos hallazgos se concluyó que la deficiencia de folatos es un factor que provoca cambios epigenéticos que se transfieren de una generación a otra independientemente de las condiciones fisiológicas del ambiente intrauterino. Ahora, lo siguiente, obviamente, que a alguien se le ocurrió, porque ya saben que los investigadores, pues todos quieren agotar las posibilidades y saber exactamente qué está pasando, pues lo siguiente fue pensar, bueno, ¿y si fuera el papá el que tiene las alteraciones a nivel epigenético por alguna deficiencia y que él fuera el que aporte las modificaciones a nivel epigenético y ahí sí el papá no tiene nada que ver con ambiente intrauterino, ¿no? Entonces nos quitamos de que sí fue porque el ambiente intrauterino, que si la mamá, que si la transferencia de embriones afectó, bueno, ¿no? Entonces lo que hicieron fue exponer a ratoncitas embarazadas a deficiencia de folatos, agarraron a sus crías machos y los cruzaron con ratoncitas normales, ¿no? Lo que observaron fue que los descendientes de los machos deficientes de folato presentaban alteraciones en sus gametos, esto es en sus células sexuales, o sea, en sus espermatozoides, ¿sí? Presentaban características relacionadas con infertilidad, pérdida gestacional, defectos del tubo neural y anormalidades musculoesqueléticos, además de que sus gametos presentaban cambios en la metilación de DNA. Y estos cambios de metilación de DNA fueron en muchos genes, pero llama la atención que algunos de esos genes fueron implicados en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Esto nos orienta a que la deficiencia de folatos estaría implicada no solo en defectos del tubo neural, que es lo que habitualmente se ha estudiado, malformaciones y defectos del tubo neural, sino también probablemente
con la programación fetal de riesgo para enfermedades de tipo metabólico. Estas enfermedades frecuentes que ocurren en nuestra población, como la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? De forma que nos interesa ahora mucho saber si el ácido fólico, la betaína, la colina, las vitaminas del complejo B, sobre todo la B12, la metionina, ese adenosilmetionina que se forma a partir de contribuyen de forma fundamental a la metilación de DNA, y suplementarlos pudiera ayudarnos a disminuir las alteraciones relacionadas con obesidad y con otras patologías humanas. Entonces es parte de lo que nosotros trabajamos mucho en nuestro grupo de investigación, estudiar si podemos regular estos mecanismos epigenéticos suplementando distinto a las mujeres embarazadas, dando suficientes aportes de todos estos nutrimentos para no comprometer la metilación de DNA en las siguientes generaciones. Ahora, ustedes dirán, híjole, pues está medio fumado, ¿no? Porque además todo se ha visto en ratones. O sea, lo que les he enseñado hasta ahorita es en modelos de ratones, se han de estar diciendo, nos está cuenteando, pues como, o sea, está muy aventurado decir ahora que eso pasa en humanos, ¿no? Pero bueno, también hay evidencia epidemiológica que fortalece estas hipótesis, ¿sí? No crean que ya damos el salto mortal a decir que ahora pasa lo mismo en humanos. Somos bastante más complejitos que los ratones, ¿no? Y bueno, la primera evidencia de estos procesos en humanos surge a partir de la corte de la hambruna holandesa, ¿no? Los estudios de la hambruna holandesa se desarrollaron en sujetos durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de 1944 a 1945 en Ámsterdam. Lo que ocurrió durante ese periodo fue que el ejército alemán, el ejército nazi, invadió Ámsterdam, ¿no? En respuesta a la invasión del ejército nazi, los habitantes de Ámsterdam decidieron hacer una huelga ferroviaria, pararon todo el transporte por tren, ¿no? Que era el principal medio de transporte, para presionar al gobierno alemán para que retirara la ocupación del ejército, ¿no? Como se imaginarán, pues en ese tiempo las cosas estaban muy tensas y Alemania no se andaba con cosas. Entonces, ante la huelga, decidió Alemania castigar a Holanda haciendo un embargo de todos los productos alimenticios, ¿no? Entonces cerró las fronteras, prohibió que llegara cualquier tipo de alimento a Ámsterdam. Estaban cerrados todos los canales de comercialización, no llegaba nada, ¿no? Entonces hubo una carencia muy importante de alimentos que puso a la población holandesa en condiciones nutricionales muy comprometidas, ¿no? De mucha carencia. Entonces imagínense que antes de que todo esto ocurriera, la población de Ámsterdam consumía alrededor de 1.800 calorías, que sería una dieta promedio normal, ¿no? Para esta población. Cuando vino la huelga ferroviaria y el embargo por parte de Alemania, bajó el consumo de calorías de 1.400 hasta 1.000 calorías, que ya representaba una disminución bastante importante respecto al consumo habitual que tenía la población, ¿no? Sucede que después, bueno, ya acordaron cosas, se levanta la huelga, se levanta el embargo, pero vino el invierno más rudo que había tenido Ámsterdam hasta ese momento, y se congeló todo, ¿no? Los campos, los ríos, todo. Entonces eso complicó muchísimo que se reactivara el abasto de alimentos, ¿no?
y se exacerbó la carencia que ya venían arrastrando por el embargo. De forma que disminuyó el consumo de alimentos a 800 calorías, luego a 700 calorías y se mantuvo en 400 calorías, al menos de febrero de 1945 a abril de 1945. O sea, fueron al menos 3 meses de deficiencia calórica muy severa, ¿sí? Después de esto salió el sol, se secó la lluvia, ya saben, todo pasó y se recuperó el consumo calórico hasta 2000 calorías. O sea, ya todo se normalizó, se levantó, se acabó el invierno, se recuperó la población, todo bien, ¿no? ¿Por qué es importante este fenómeno? Porque resultó como bueno, una situación bastante desafortunada para la población, ¿no? Pero para fines de investigación es un modelo ideal para estudiar fenómenos de programación fetal. ¿Por qué es un fenómeno ideal? Pues porque tenemos muy claro, ¿no? Que fue un inicio repentino de la disminución de alimentos en una población que previamente estaba muy bien alimentada, ¿no? Además, se tiene un registro muy detallado de todo lo que ocurrió durante esa época. O sea, a pesar de la situación tan complicada que estaban viviendo, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud en los hospitales de Ámsterdam llevaban registros muy precisos de los embarazos que había en ese momento y los pesos y todas las mediciones de los bebés cuando nacieron, ¿no? Y eso se pudo recuperar. También, obviamente, ante la escasez, los países siempre racionalizan, ¿no? Hacen raciones de alimentos para las familias y registran cuánto se les da de comida a cada familia, cuánto se les aporta por integrante de familia. Entonces se cuenta con esos registros de las raciones semanales que se daba a las familias de Ámsterdam y a partir de ahí se han podido generar análisis bastante interesantes. Los primeros resultados del estudio de la hambruna holandesa se publicaron en 1976 y fueron la primera evidencia de lo que llamamos ahora hipótesis del origen fetal de las enfermedades. Durante ese tiempo, miles de niños experimentaron desnutrición en etapas perinatales, ¿no? Porque las mamás o las mujeres embarazadas tuvieron desnutrición. Y desde los años 90 hasta hoy, cuando esas personas ya tienen 70 años, se han publicado numerosos trabajos que concluyen que estos cambios que se presentaron en la nutrición de estas personas ahora se manifiestan en incremento del riesgo de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, entre otras enfermedades. Otra cosa interesante es que obviamente no todas las mujeres estuvieron embarazadas durante el mismo tiempo a lo largo de la hambruna, ¿no? Hay mujeres que ya estaban embarazadas y solo les agarró la hambruna en el último trimestre del embarazo, ¿no? Que tienen una exposición tardía. Va a haber mujeres que se expusieron desde el segundo trimestre, que le llamamos exposición moderada, y va a haber mujeres que se embarazaron casi cuando empezó la hambruna y entonces se expusieron a a este fenómeno casi que durante todo el embarazo, ¿no? Lo que se ha visto es que las que tuvieron exposición tardía y moderada presentaron niños con bajo peso al nacer, chiquitos para su edad gestacional, y que en la vida adulta presentaron obesidad e intolerancia a la glucosa. Las que se expusieron durante todo el embarazo tuvieron niños con peso al nacer normal, pero que presentaron obesidad, intolerancia a la glucosa, perfil de lípidos aterogénicos y enfermedad coronaria. O sea, aunque su peso al nacer parece más recuperado, o sea, más normal, parece que no hubieran estado tan alterados al nacer, en la vida adulta tienen más enfermedades. ¿Sí? Presentaron sobre todo enfermedades cardíacas, no solo diabetes y obesidad como los niños de exposición media y tardía.
Y esto se explica con el desarrollo embrionario, porque sabemos que hay momentos del embarazo muy particulares para el desarrollo de cada órgano, de cada sistema, ¿no? Entonces, durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, toda la energía y todos los nutrimentos que consume la mamá están orientados a la organogénesis del feto. Esto es a la especialización de las células y que pues van a programar la función que tengan los órganos de ese individuo a lo largo de la vida, ¿no? Si el individuo tiene deficiencias durante ese periodo, la programación de sus órganos va a ser justo como de supervivencia, ¿no? De decir, tengo que ahorrar todo lo que pueda porque tengo esta situación de carencia, y cuando se enfrente al periodo postnatal va a haber como un mismatch entre el periodo embrionario y el periodo postnatal, porque ahora va a tener exceso de nutrimentos, y lo que ocurre es que su programación fetal, que le permitió sobrevivir sacrificando tamaño y función de las células, lo va a poner en desventaja en la vida adulta, y por eso va a tener mayores anormalidades. Entonces, durante ese periodo de embarazo temprano se forman principalmente órganos vitales, como es el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Por eso, cuando tienen alteraciones durante ese periodo es tan crítico, y es cuando se pueden presentar defectos del tubo neural y programación de riesgo para afectaciones cardíacas, ¿no? Cardiovasculares. En la gestación intermedia o a la mitad del embarazo se establece principalmente la funcionalidad de las células del sistema urinario, principalmente de los riñones. Entonces, esto marca mucho la función de este órgano. Ahí se establecen todas las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, que vamos a tener a lo largo de la vida, ¿sí? Y la función que estas van a tener. Entonces, es también por eso muy importante. Y una vez pasado el segundo trimestre del embarazo, ya cuando estamos en los últimos 3 meses, eh, ya se formaron todos los órganos fetales, ya se establecieron los patrones de organogénesis. Lo que sigue es que el bebé crece y crece y crece, ¿no? Entonces toda la energía ahora se enfoca a que el bebé aumente de tamaño. Y ese incremento en la masa corporal del bebé evidentemente está muy dado por tejido adiposo, ¿sí? Que es nuestra principal reserva de energía a lo largo de la vida. Entonces, alteraciones en el embarazo tardío, o sea, durante ese periodo de la gestación en el que estamos enfocados a crecimiento, van a afectar principalmente la función del tejido adiposo. Entonces, esto podría programar a los individuos a tener mayor obesidad. Ahora, un rasgo fisiopatológico muy importante que se vincula con todas las alteraciones que hemos estado platicando es la intolerancia a la glucosa, ¿sí? Esto es como un rasgo de riesgo, un rasgo metabólico de alto riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, estos individuos expuestos a cualquier alteración durante el desarrollo intrauterino van a tener mayor probabilidad de tener tolerancia alterada a la glucosa y por lo tanto riesgo de diabetes. Hay varios factores que afectan la programación fetal. Principalmente se han estudiado la diabetes gestacional, la dislipidemia, la hipertensión, el estrés perinatal que pueda sufrir la madre, la dieta inadecuada materna y la disfunción endotelial de la madre, muy relacionada también con hipertensión. Lo que ocurre bajo estas condiciones es que se programa el metabolismo fetal de forma que podemos tener bebés muy chiquitos o bebés muy grandotes, ¿sí? Tenemos los dos extremos de alteración. Los bebés hipotróficos o los bebés pequeños para la edad gestacional o de bajo peso al nacer, generalmente son bebés que vienen de mamás
que tuvieron una pobre nutrición intrauterina, que tienen deficiencias nutricionales durante el embarazo. Esos bebés, a pesar de haber nacido pequeñitos, van a tener mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. Lo que observamos en ellos es que su páncreas, ¿no? Este órgano que sintetiza y secreta insulina, va a estar más chiquito, justo porque se sacrificó su función para priorizar que el bebé sobreviviera. Entonces, todo se va a órganos vitales, cerebro, corazón, etcétera, ¿no? Y otros órganos no vitales como el hígado, el páncreas y demás, se sacrifican el número y tamaño de células y su función. Entonces nacen con menor capacidad de secreción de insulina, tienen bajos niveles de insulina, menos células beta pancreáticas que son las que producen y secretan esta hormona. Entonces, si el bebé en el futuro se expone a refrescos, a helados, no sé, a cargas grandes de glucosa, va a tener problemas para regular esa glucosa porque tiene poca insulina, ¿sí? Y eso es por programación, o sea, eso ya es muy difícil de corregir. Luego vamos a tener el otro extremo, que son bebés macrosómicos, son bebés que nacen con un peso mayor al que deberían tener para su edad gestacional, bebés de arriba de 4 kilos, 4 kilos y medio. Estos bebés habitualmente son hijos de mujeres que tuvieron diabetes gestacional o que ya tenían diabetes tipo 2 antes del embarazo. También tienen mayor riesgo de diabetes y de obesidad en la vida adulta, pero el mecanismo es diferente. Aquí su páncreas es normal en tamaño y en número de células, pero está hiperestimulado. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto a un ambiente intrauterino de exceso de glucosa, ¿sí? Entonces, lo que provoca eso, como la insulina materna no atraviesa la placenta, obliga que el páncreas fetal tenga que secretar insulina desde muy temprano. Entonces se sobreestimulan las células beta pancreáticas y se pueden agotar más pronto en la vida, ¿sí? De por sí tenemos limitada nuestra masa celular de células beta pancreáticas y las vamos agotando conforme las exponemos a secretar y secretar y secretar insulina. Es un proceso muy desgastante, ¿no? Entonces se van muriendo nuestras células beta pancreáticas y por eso va disminuyendo nuestra capacidad secretora de insulina. Pero imagínense que desde el nacimiento tenemos esa condición. Por supuesto que con exposiciones más tempranas vamos a estar manifestando alteraciones relacionadas con la diabetes, que es lo que ocurre actualmente, ¿no? Niños escolares, en edad escolar, ¿no? De 6, 9 años, con diagnósticos de diabetes. Eso es irreal, ¿no? Que ocurra a etapas tan tempranas, pero pudiera tener que ver con estos procesos de programación fetal. Entonces, ya tenemos como claro que varios elementos de la dieta, incluyendo los folatos y el ácido fólico suplementado, podrían influir sobre la metilación de DNA o la metilación de histonas, que finalmente tienen efectos epigenéticos sobre nuestros genes, ¿sí? Nosotros hemos identificado en mujeres embarazadas que cuando consumen poco ácido fólico, cuando tienen un bajo aporte de ácido fólico, sus bebés tienen alteraciones en la metilación de DNA en las células endoteliales de cordón umbilical y esto es un marcador de riesgo para aterosclerosis. Entonces ya lo hemos comprobado también en nuestros pacientes, en humanos, ¿sí? Entonces, esta hipótesis que planteábamos de la posibilidad de que los folatos tuvieran efecto, pues sí parece bastante plausible. Luego tenemos, más allá de la metilación de DNA, el papel de las histonas, ¿no? Las modificaciones de histonas. Esto ocurre, les decía, sobre las colitas de residuos de aminoácidos que salen del nucleosoma
y actúan como un código de barras. En realidad, todos esos aminoácidos que conforman las colitas de las histonas pueden tener múltiples cambios epigenéticos, que son estas banderitas y señales que vemos ahí, fosforilaciones, metilaciones, acetilaciones, etcétera. Entonces van a estar en distintas combinaciones y cada una de esas combinaciones funciona como un código de barras, imagínense que se lee como en el súper, y que finalmente lo que nos da no es un precio, ¿no? Sino un estado de cromatina. Va a haber marcas epigenéticas relacionadas con que la cromatina esté relajada y permita la transcripción, o bien va a haber marcas que señalen que la cromatina debe estar altamente compactada y que al estar compactada no permite el acceso de la maquinaria de transcripción y por lo tanto no se expresan los genes. Hay varios factores de la dieta que se han estado estudiando como modificadores de las histonas. Principalmente tenemos epicatequinas que se encuentran en el té verde, la genisteína que se encuentra en la soya, el resveratrol que se encuentra en las uvas y bueno, en el vino, las catequinas de la cocoa o del chocolate y la curcumina que se encuentra en la cúrcuma. Son los que más se han asociado con cambios a nivel de histonas. Otros factores que se han asociado con cambios en histonas son el ayuno. Actualmente, no sé, seguramente han escuchado de ayuno intermitente. Es uno de las dietas como de moda que han mostrado efectos sobre la expresión de genes. También la restricción calórica continua, o sea, estas dietas de reducción de calorías que de pronto les pone un nutriólogo o tal para bajar de peso pudieran tener también efectos. El ejercicio físico y algunos activadores químicos termogénicos pudieran afectar también la regulación de las histonas y se han vinculado con retardar el envejecimiento y mejorar el metabolismo. Entonces, son mecanismos bastante interesantes que se pueden estar estudiando en humanos. El ayuno, la restricción calórica, el ejercicio y algunos activadores químicos. Mis, perdón que la interrumpa, Sí, pero el ayuno intermitente sí es bueno, porque sí he escuchado como que dicen que es medio malo, que es pero no. medio malo. Eh, en realidad el ayuno intermitente es una estrategia nutricional interesante, es una estrategia nutricional útil que se ha estado estudiando mucho en humanos, primero en otros organismos, ahora en humanos, y ha demostrado efectividad a nivel metabólica. No supera a la dieta de restricción calórica continua clásica que se utiliza para la pérdida de peso, no es que bajen más de peso, bajan de hecho lo mismo que con cualquier otra dieta, pero sí tiene ventajas metabólicas, o sea, un ayuno intermitente bien hecho con supervisión clínica y en pacientes adecuados, porque no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente, tiene ventajas. Principalmente mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye los niveles de glucemia. Entonces, no es malo, es una estrategia, pero hay que hacerla con supervisión, ¿sí? O sea, sí se las tiene que implementar un nutriólogo, un médico y que esté monitoreando diferentes cuestiones que digan que les está yendo bien, ¿no? Hay algunas contraindicaciones para hacer ayuno intermitente, como tener diagnóstico de ansiedad, de depresión, tener enfermedades acidopépticas, gastritis y demás, porque sí empeoran con el ayuno intermitente. Entonces serían las condiciones, pero fuera de eso es una buena estrategia, o sea, se está usando, tenemos algunos protocolos con ayuno intermitente en humanos y no hemos tenido problemas, o sea, les va bastante, bastante bien en cuestión metabólica. Gracias, Miss. No, de nada. Eh, Además de los que hemos estado platicando a más profundidad, ¿no? Como el folato y todo esto, hay otros elementos de la dieta que ya por cuestiones de tiempo no me da para comentarles con detalle, pero que sí quisiera que tuvieran presentes cómo pudieran ser la dieta baja en proteínas durante el embarazo, la dieta alta en grasas y la deficiencia de ácido fólico que afectan cuestiones epigenéticas.
También el consumo inadecuado de energía afecta a la epigenética durante el embarazo. Ya que nació el bebé durante la etapa de crecimiento neonatal, algo fundamental es la lactación del bebé, ¿no? La introducción de alimentos sólidos distintos a la leche. Y lo que se ha visto es que el exceso de esa alimentación temprana también provoca cambios en metilación de DNA en genes reguladores de hambre y saciedad a nivel hipotalámico. Entonces pudiéramos causar alteraciones en esa regulación en los chiquitos. En el adulto se ha estudiado mucho menos estos procesos, pero hemos visto que la dieta alta en grasa y la restricción calórica son los principales modificadores de la metilación de DNA y de las modificaciones de histonas. Como les decía al inicio de la plática, la epigenética es un área joven, es un área de investigación relativamente nueva y pues todo esto se sigue estudiando para encontrar realmente los mecanismos y los procesos que están implicados, ¿no? Finalmente, lo que nos interesa es encontrar cómo podemos prevenir desde el desarrollo intrauterino el efecto que pueden tener diferentes factores de riesgo sobre las modificaciones epigenéticas en genes de control metabólico, de forma que podamos evitar esta programación fetal de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas en la vida adulta, ¿no? Ese es el reto que tenemos ahorita con el estudio de la epigenética en humanos. Así que espero que les quede pues este esquema en mente de cómo la epigenética funciona como este complejo pero bonito puente, ¿no? Molecular, puente de diferentes mecanismos que conectan a las exposiciones ambientales con desenlaces en salud y enfermedad, ¿sí? A partir de las modificaciones en expresión génica, y ahí vamos a tener la metilación de DNA, la presencia de enhancers, la cromatina, los RNAs no codificantes y todo lo que estuvimos rápidamente platicando el día de hoy, pues cómo vinculan estas dos áreas, cómo nuestro cuerpo responde a todo lo que nos exponemos desde el punto de vista ambiental, y eso nos enferma o nos mantiene sanos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, chicos. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, no sé, que podamos Si quieren cubrir. Creo que me extendí un preguntar, poquito. levanten la mano y les damos la palabra. Es el momento para las dudas. Sí, no me digan que no tienen dudas. ¿Nadie? Lo dejó muy claro, Miss. Ya, ¿Será? por eso al principio como que estaba como, ¿y esto qué es? ¿Qué son esas palabras? Pero ya más o menos ya. ¿Ya más o menos? No, ¿Seguro? no, no, no más o menos le entendía las palabras, pero sí le entendí súper bien al proceso. Perfecto. ¿No les queda algún comentario, algo que quieran que discutamos, que conversemos, aunque no sea pregunta, no sean tímidos? No, no, muchas gracias. ¿Nada? Yo te tengo una pregunta a ti. Ahorita, ¿cuál es como tu investigación más importante? Ahorita justo, bueno, ahorita y desde hace rato estoy trabajando mucho con esta parte de eh, analizar la suplementación con ácido fólico en mujeres embarazadas, y estamos estudiando como modelo de programación fetal las células endoteliales que se obtienen de la vena de cordón umbilical, ¿sí? Lo que hacemos con esas células es extraerlas con un cepillito súper delgadito que se mete a la vena del cordón y arrastra todas las células de la capa interna de la vena, ¿sí? Esas células son muy interesantes porque el endotelio vascular es lo que determina nuestra predisposición a aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Entonces, hemos visto en ese modelo de células endoteliales de cordón umbilical que sí hay cambios epigenéticos relacionados con marcadores de inflamación. Hemos encontrado menor metilación de DNA en genes como TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa,
que es una molécula proinflamatoria, es una molécula que siempre está implicada en enfermedades. Por ejemplo, ahora en COVID, esto que se ha estado hablando de tormenta de citocinas es desencadenada por TNF-alfa y las interleucinas, ¿no? Pues nosotros hemos encontrado que en los hijos de madres con menor suplementación hay menor metilación de TNF-alfa y por lo tanto mayor expresión de esta citocina proinflamatoria. Lo que esto significaría es que estos bebés están más predispuestos a enfermedades cardiovasculares. Entonces, estamos trabajando mucho con eso. También trabajamos con... bueno, además ponemos estas células endoteliales en cultivo celular, dejamos que crezcan, que proliferen y demás, y les ponemos retos metabólicos in vitro, ¿no? Ya en la caja de Petri, ya en el cultivo celular, les ponemos glucosa, les ponemos folato, les ponemos diferentes factores externos para ver cómo responden desde el punto de vista funcional las células y eso nos hablaría un poquito de lo que podría estar ocurriendo en el bebé, ¿no? Otra cosa que hacemos mucho como parte de la investigación que realizo en el hospital es estudiar factores genéticos que modifican la capacidad metabólica materna, ¿no? Sobre todo para folato y vitamina B12. O sea, hemos encontrado variantes genéticas, polimorfismos genéticos, que hacen que una mamá tenga menor capacidad metabólica. O sea, aunque le demos folato suplementado, utiliza muy poquito y necesita dosis más altas. Entonces, lo que estamos haciendo son ensayos clínicos para identificar qué grupos de pacientes requerirían suplementaciones especiales, ¿no? Suplementaciones en dosis más elevadas a las que se dan habitualmente en el área clínica, ¿no? Justo yo trabajo como con investigaciones en este modelo que se conoce como investigación translacional, ¿no? Que conjunta la investigación básica con la investigación clínica o la investigación aplicada. ¿Sí? Se trata de llevar el conocimiento de las ciencias básicas hacia los pacientes. Entonces, diseñamos todos los proyectos en humanos y todos los proyectos tratando de tener una aplicación a partir de lo molecular hacia lo clínico. Eso es lo principal que trabajo ahorita, pero también tengo proyectos de obesidad, tengo proyectos de diabetes tipo 2 y estamos por iniciar un proyecto muy bonito de neurodesarrollo en el que vamos a meter también cuestiones genéticas y epigenéticas que están súper interesantes para evaluar alteraciones motrices del lenguaje, en fin, todo lo relacionado con neurodesarrollo. Muchas gracias. Bueno, Ana Paula González tiene una pregunta. Así ya había una manita por ahí. Ana Paula. Hola, buenas tardes. Hola. Le quería preguntar si en este caso de las enfermedades que usted ve y así podrían ser tratadas con el método CRISPR-Cas. O sea, sí, ahorita como tratamiento la tecnología de edición genética está limitada, ¿no? A investigación, o sea, no tenemos actualmente los ensayos clínicos y las aprobaciones clínicas que nos permitan usarlo como tratamiento, ¿no? En el área terapéutica. Pero sí nos interesa mucho y hemos hecho algunas propuestas con CRISPR-Cas para hacer modelos de polimorfismos y estudiar los efectos a nivel celular, o sea, ya no estudiar pacientes que tengan el polimorfismo, sino ya tener las células y generar por CRISPR-Cas la mutación o el polimorfismo y poder evaluar las respuestas. Eso nos optimizaría los tiempos de investigación muchísimo, ¿no? Es para lo que actualmente estaríamos en posibilidades de usar CRISPR-Cas, porque en humanos, ya saben, hay muchísima controversia todavía, a pesar de que acaba de ser el premio Nobel de Química, la técnica de edición genómica por CRISPR-Cas y todo esto, ya saben el rollo que hubo en China por la modificación genética de estas gemelas en donde no se tuvo aprobación y hay muchas consideraciones éticas al respecto. Entonces no podemos todavía usarlo para fines terapéuticos, pero potencialmente sí podríamos, o sea, si pensamos en el futuro y que todo va bien con la técnica y se demuestra que es segura y demás para humanos,
imagínate, si tienes este polimorfismo, por ejemplo, uno de los que nosotros estudiamos en una enzima que metaboliza el folato y que el 50% de nuestra población mexicana tiene ese polimorfismo. Y lo que provoca el polimorfismo es que cuando lo tienes, disminuye tu capacidad enzimática en un 70%. Eso implica que del folato que consumes, solo el 30% lo vas a aprovechar, ¿no? Imagínate, es un rollo, ¿no? Y buscar qué tipo, qué forma de folato le puedes dar a esas pacientes para brincar esa enzima que tienen alterada genéticamente. Imagina que pudiéramos hacer CRISPR-Cas en esas pacientes y cambiarles esa base que tienen alterada por la base normal. ¡Pum! Funcionaría la enzima y entonces resolveríamos el problema. Esa es como la esperanza de la edición genómica, ¿no? ¿Qué tan cercano está? No tanto. Hay que hacer muchos más estudios, hay que hacer mucha validación clínica, evaluar muchísimo los riesgos y pues finalmente comprobar que el costo-beneficio es razonable, ¿no? Para el uso en pacientes, pero es muy interesante que ya estén familiarizados con estas técnicas tan novedosas como CRISPR-Cas. Muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, queja, duda, sugerencia? ¿Nada? Bueno, ¿están seguros? Si no, pues ahí ven, está el contacto. Sí, sí, ahí les dejo mis datos para cualquier cosa que se les ocurra, que se les ofrezca, o si alguien en algún momento decide volcarse hacia estas áreas, con muchísimo